Regresamos al De Eso Se Trata. Muchas gracias a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, todos los que están compartiendo la transmisión en vivo en el Facebook. Muchas gracias, muchas gracias. En verdad les agradecemos mucho y además que compartan, porque esta es información bien importante y que bueno, yo hasta el momento sigo reflexionando. Tengo las palabras de la doctora Indiana aquí como si fuera mi conciencia diciéndome, este virus llegó para quedarse. Doctor Eguíbar, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Muy bien, Ricardo, y a todos los radioescuchas, aquí, hoy sí, atendiendo algunas cosas dentro de la institución, pero bien, hasta donde se puede estar bien bajo esta contingencia y esta situación. Y bueno, un poco reflexionar lo que dijo la doctora Indiana, y que bueno, antes de iniciar esta entrevista ya lo estábamos charlando tú y yo. Pues sí, el COVID-19 estará presente mucho tiempo y transformará nuestra manera de relacionarnos, doctor. Sí, desde luego, o sea, el virus va a seguir circulando, por eso lo dice la doctora Indiana. Lo que esperamos es este periodo, digamos, crítico para todos los servicios de salud los próximos días. Ahí se espera que estemos al final, que hayamos entrado en contacto con el virus, pues entre un 50 y un 70% de la población. Pero el virus, con esos que no se enfermaron, al volver a empezar a tener relaciones de índole social, pues seguirá transmitiéndose, ¿no? Hasta que lleguemos al punto de que pues todos nos hayamos infectado, y lo que no sabemos es si adquirimos inmunidad, como cuando éramos niños y nos llevaban a la casa del vecino. En mi caso no, porque mi madre era enfermera, pero te llevaban con el vecino, ¿no? Para que te diera paperas, y ya, no te volvía a dar, ya te habías enfermado. Esa sería la situación 1, que no sabemos si va a pasar, es decir, que tú te enfermes y tengas inmunidad para toda tu vida. O 2, que sea como el caso de la influenza, que el virus cambie y por lo tanto tendremos que tener un sistema de vigilancia de cómo va cambiando el virus, pues para elaborar una vacuna, y como la influenza, administrarla cada vez que el virus cambie, cada vez que el virus mute, eso se llama, o sea, que cambie su secuencia génica y que por lo tanto las proteínas que él hace pues sean diferentes. Esa es una situación que todavía no sabemos, ¿no? Tenemos que ir resolviendo sobre la marcha y pues a ir viendo qué medidas vamos a tomar en la medida en que esto avance. No hay de otra manera. Oye, doctor, explícanos un poco la complejidad de la vacuna. Casi de manera diaria, sobre todo el diario El País está haciendo un seguimiento de la carrera por encontrar la vacuna contra el COVID-19. Claro. Hay muchas pruebas, en varias partes del mundo se están haciendo pruebas, sobre todo los chinos, creo que es los que llevan ahí la ventaja junto con los estadounidenses. Pero ¿por qué es tan complejo? Digamos, si tenemos toda ya una infraestructura, ¿en qué consiste esta complejidad? Un poco para que la audiencia logre entender los porqués. Es una excelente pregunta, Ricardo, y yo creo que muchos de los radioescuchas han de pensar, bueno, pues ¿por qué es tan complicado? Primero tenemos que tener plena seguridad de que la vacuna te da una respuesta inmune muy buena, de tal manera que te proteja, y eso hay que medirlo. Hay varias maneras de hacer vacunas. Por ejemplo, el toxoide tetánico nos protege del tétanos porque esa bacteria produce una toxina que nos produce pues alteraciones severas. Entonces, esa vacuna no va contra la bacteria, sino contra esa toxina, ¿sí? Lo mismo sucede con la tosferina. La vacuna no va dirigida contra la bacteria, sino contra la toxina que produce esa bacteria. Entonces, pues ahí tienes un tipo. Otras bacterias son de virus atenuados, es decir, se usa el propio virus, se hacen una serie de maniobras en el laboratorio para que no sea infectivo,
pero que sí sea capaz de producir la respuesta inmunológica. Y entonces así va contra el virus, ¿sí? Directamente, como el caso de la influenza que nos deberíamos de aplicar anualmente. En México, por razones y pues de ya de mucho tiempo, por ejemplo, no somos vacunados todos. Pero los que convivimos, como en la universidad, que somos 120,000 gentes, deberíamos de ser vacunados absolutamente todos. Debería de ser una obligación. El problema es que no hay suficiente número de vacunas. Para hacer, por ejemplo, las vacunas de la influenza, se usan embriones de pollos, huevos embrionados, es decir, el huevo que nos comemos nosotros se produce con hormonas y no hay un pollo adentro, ¿verdad? Y nos lo podemos desayunar. Pero normalmente un huevo pues da origen a un pollo, a un nuevo ser. Es la manera en cómo se reproducen las aves. Bueno, esos que están embrionados, que tienen un embrión, ahí se hace, ya es muy estandarizado, se les inyecta el virus y después de ahí se saca, digamos, el principio activo y luego se elabora la vacuna. Por eso es que la gente que es alérgica al huevo no puede ser vacunada contra la influenza, porque puede tener residuos del huevo. Se usan los embriones, la célula de los embriones, para que el virus se reproduzca. Recordemos que el virus no es estrictamente un ente vivo. Él necesita de las células de nosotros, o de un animal, o de una planta, o de una bacteria, para reproducirse, para hacer nuevos vivos. Usa nuestro núcleo, nuestro sistema para reproducir las células, para reproducirse él. Digamos, para decirlo en términos monedos, es un hacker del sistema de reproducción de nuestras células. Fíjate que ahorita que estás platicando todo esto, doctor, me llega la imagen de esta figura mitológica, la Hidra, ¿no? ¿Te acuerdas de ese monstruo con un chorro de cabezas? ¿No? Claro. Y que de pronto le cortabas una cabeza y de esa misma cabeza le salían 10 cabezas más, ¿no? Es un poco la analogía con este virus, ¿no? Claro, bueno, hay miles de virus. Yo ahora les puedo decir que está en los radioescuchas un virus de ARN, de ácido ribonucleico, que ya hemos olvidado y que por cierto está repuntando por malas prácticas, en este caso de conducta sexual. Es el virus de la inmunodeficiencia humana. Un doctor de aquí de México, el doctor Carrancá, que trabaja en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, tiene una foto de un linfocito. Los linfocitos es un tipo de las células blancas que nos defienden de las infecciones, llenos del virus del SIDA, ¿no? Obtenido de una muestra de una mujer cuando le hicieron un Papá Nicolau. Bueno, pues ese linfocito adentro de él tiene millones de copias del virus de la inmunodeficiencia humana. Por eso es que se ha hecho todo esta parafernalia. Y ya lo hemos visto en Nueva York, se saturaron, ¿no? Los hospitales. No solo eso, se saturaron no hay ataúdes, ¿no? O lo que pasó en Guayaquil. Por eso tenemos, de verdad, quédense en casa, no salga si no necesita salir urgentemente, busque el mecanismo para evitar el contagio. Porque hoy en la mañana yo oía otra entrevista, estaban muy preocupados cuando haya un respirador disponible y 2 personas. ¿Qué va a hacer el personal de salud? Bueno, pues ahí hay normas de bioética internacionales que van a determinar a quién van a conectar a un respirador. Eso es horroroso, eso es pues de película, de terror. Sí, y eso ya lo vimos en Italia, lo hemos visto en otros lados, sí, en donde... Pero hay normativas internacionales que son las que pues tendremos que seguir en esa condición extrema. Por eso es mejor no llegar al hospital y saturar a los sistemas de salud, porque pues ese es un problema, ¿no? Claro. Oye, me llama la atención, además, creo que es importante que se ponga sobre la mesa, es decir, una persona que se infecte, eso no le asegura que en un momento futuro pueda infectarse otra vez, o sea, que no sea inmune. Eso es precisamente parte de lo que no sabemos, ¿no? Porque si el virus es muy estable, estos virus son muy grandotes. Entonces, entre más grandote el virus, la teoría dice que es más estable. Por lo tanto, la probabilidad de que mute es baja.
las mutaciones hasta ahora que se han ya reportado no cambian, digamos, en esencial al virus. Entonces, eso es una ventaja, porque entonces la vacuna, regresemos a la vacuna, sería altamente eficaz. Pero tú ahora vas a tener que tener las facilidades para hacer una nueva vacuna en el mundo, y eso requiere normas de seguridad. Decíamos, estaba esto de los pollos. Bueno, pues ahora va a tener que hacerse una nueva facilidad, una nueva fábrica donde se tengan, vamos a suponer, los pollos, el proceso de purificación y de hacer la vacuna. Hay una cosa que es muy interesante. Parece ser que las facilidades que se tienen en uno de los laboratorios en Francia para hacer la vacuna de las paperas puede usarse para hacer una vacuna. Porque una vez que ya, digamos, pasemos las pruebas, hay que escalarlo a nivel industrial, hacer millones de dosis de vacuna, ¿verdad? O miles de millones si queremos vacunar a toda la población del mundo. Entonces, yo leía un artículo en donde decían, muy bien, si usamos las facilidades que ya tenemos para producir en la fábrica de paperas la vacuna, pues esto va a hacer que ellos hagan la vacuna contra el coronavirus, pero que no dejen de hacer la vacuna de las paperas, porque claro, hay que seguir vacunando a todos los niños que nazcan contra las paperas, ¿no? No vaya a ser que, decía mi tía, por darle el chirrín, le demos al chirrión, ¿no? Entonces, ya tenemos vacuna contra el coronavirus. Esa es la buena noticia. La mala es que ya no estamos haciendo vacunas contra las paperas. Entonces, prácticamente hay que empezar a construir esas fábricas que van a hacer la nueva vacuna contra el coronavirus. Entonces, digamos, seguimos en un reto. Esto es una lucha contra un ente vivo que hay que estarlo estudiando, que hay que estarlo analizando, pero fíjate nada más lo que ha hecho la ciencia en 3 meses y medio. Conocemos al virus, conocemos su secuencia, sabemos cómo está mutando, sabemos cuánto vive en las superficies, etcétera. El valor enorme que ha tenido la ciencia para eso. Y luego lo que llamamos tecnología, que es ciencia aplicada, que es para hacer la vacuna. Ya la gente está pensando. Ya dijo la Fundación Melinda Bill Gates que ellos le ponen dinero en cuanto esté una vacuna que se demuestre que es efectiva. Y ya hay otras organizaciones filantrópicas que están diciendo, nosotros le vamos a poner dinero, porque hay que construir los edificios y hay que contratar a las personas que van a trabajar para hacer esta nueva vacuna. Wow, si tuviéramos que hacer una analogía con una novela, doctor, ¿en qué página iríamos? Tengo la sensación de que falta mucho todavía. Sí, digamos que estamos, hemos pasado la introducción y apenas empieza a desarrollar el meollo de la novela. O sea que estamos empezando a ver dónde está el conflicto. Sí, claro, apenas, ya sabemos que aquí está el muerto, digamos, si fuera de Agatha Christie, sí, claro. Pero pues puede ser el mayordomo, puede ser el marido, puede ser el ama de llaves, no lo sabemos, Ricardo, lo vamos a saber en los próximos meses y una vez que tengamos la vacuna, que será, si bien nos va, a mediados del año que entra. Ahí podremos decir, ya hay una vacuna que ya fue probada, que ya se estandarizó. Ahora hay que empezar a producir los millones de dosis que necesitamos para los humanos. Es esa la talla y el reto, pues de esto que apareció, ¿verdad?, en un mercado en Wuhan, que todavía no sabemos, tenemos cierta seguridad que de ahí salió. Estamos seguros que proviene de la familia de los coronavirus que viven en los murciélagos, y que pues puede haber habido un intermediario, que puede ser el pangolín, que puede ser una víbora, pero que al final ya nos infectó a nosotros y que ya no necesita nada de eso el virus. Ahora con los humanos les es suficiente para seguir su devenir, ¿verdad? Su evolución, usándonos a nosotros como el vehículo. Entonces ese es el gran reto de la humanidad. Yo creo que como han puesto algunos filósofos y algunos pensadores, la vida después del coronavirus pues va a cambiar, ¿no? Muchas de las estructuras, muchas de las cosas que estábamos que nos parecían como dadas, pues no van a ser, ¿no? O sea, por ejemplo, estas festividades que propone el presidente Trump en Estados Unidos o el presidente de aquí de México, López Obrador,
pues parecen como un sinsentido, ¿no? O sea, volver a juntar, porque no vamos a estar todos inmunes, ni vamos a haber estado todos enfermos cuando esto termine, que será agosto o septiembre, según ha dicho el médico López-Gatell, ¿no? Sí, y eso es algo importante. Él calcula que septiembre, octubre, ya la cosa estará, digamos, basal, pero insisto, esto quiere decir que ya pasamos el pico. Si tú y yo no nos enfermamos, que esperamos que no, pues seguiremos siendo del grupo de susceptibles, es decir, de gentes que se pueden enfermar de coronavirus. Oye, y eso que dices es muy, muy importante. Al parecer, los discursos políticos van en un sentido y los discursos científicos en otros. Sí. Lo que tú dices es cierto, o sea, se está proponiendo, dice el presidente que le gustaría el 10 de mayo, pues obviamente eso no va a pasar, ¿no? Eso no va a pasar. Y creo que sí hay que hacer un llamado a la gente que nos está escuchando en este momento, porque esos escenarios en donde de pronto dicen, cuando pase esto vamos a hacer una gran fiesta y nos vamos a abrazar, hay muchas probabilidades de que eso no suceda, o no debería de suceder, como tú lo dijiste. Sí, yo diría que no. O sea, insisto, tenemos que repensar muchas de las relaciones que teníamos por default. Por ejemplo, saludarnos de beso. Yo diría que eso, pues quedará en las novelas, ¿verdad? No parecería deseable hasta que estemos absolutamente seguros qué pasó con este virus. Ahora, si alguien se quiere infectar y ir a la antigüita, ¿no? De ir a la casa del vecino para que me dé, con el riesgo de que me muera, ¿eh? O sea, otra vez esas enfermedades de la infancia que nos parecían que no eran, pues no generaban muchísimo problemas, como las paperas o como el sarampión, que no era el caso de la viruela, pues hoy por hoy hay vacunas, y a nadie le vas a decir, oye, vete a infectar a la casa del vecino a que te dé sarampión, prefieres ponerte una vacuna que además te da una inmunidad de por vida. Claro. O la propia tuberculosis, a través de la vacuna de BCG, no es la mejor vacuna, pero te protege de casos severos de tuberculosis, ¿no? Luego lo dejamos, si quieres, y podríamos hablar de la tuberculosis, o la doctora Indiana, que es una experta, pero entonces tenemos que cambiar ese concepto, como cambió, ¿no? Después de la peste, nuestra relación y el baño y y la convivencia con las ratas, pues para evitar que las pulgas de la rata brincaran al humano y lo infectaran con la bacteria de la peste, Yersinia pestis, ¿no? De pestis. Claro, si extendemos la línea de tiempo, entendemos que hemos pasado por estas situaciones de manera continua en la historia de la humanidad. Y creo que ahí los japoneses tienen mucha innovación en ese aspecto. La forma de saludarse, su higiene dentro de las casas responden a estas necesidades. Bueno, el quitarse el calzado, exactamente. Exacto. Yo no creo que nadie que después de que haya entendido esto, pues la próxima vez diga, no, es eso que acabo de decir. En Estados Unidos, cuando yo estuve hace muchos años en casa de Barry, me dijeron, oiga, por favor deja los zapatos aquí afuera. Ya tenían, porque tenían todo alfombrado, como era el caso de Estados Unidos, y entonces tenían, digamos, pues unas pantuflas para los visitantes, y ya el doctor Carlos Beller, que en paz descanse, y yo, pues entramos y nos pusimos las pantuflas de los guests, ¿verdad?, de los invitados a la casa, pero uno no iba a llevar su calzado sucio de la calle adentro de la casa, que debe de ser un lugar más limpio. Bueno, exactamente esto que tú dices, Ricardo, creo que es lo que tenemos que empezar a repensar. ¿Cómo vamos a hacer, por ejemplo, que el lavado de manos sea verdadero? Yo me he sentado a comer muchas veces con amigos y de 10 en una mesa, el promedio que hemos sacado la doctora Cortés y yo es que se lavan las manos antes de comer, pues cerca de la mitad. Vamos a poner la mitad. La otra mitad no. Bueno, yo espero que después de esta experiencia, pues eso cambie, ¿no? Claro. Porque luego además pasa que agarran el pan y te lo pasan y dicen, no, pues no, muchas gracias. Híjole, bueno, pues de pronto hay muchas cosas que... Pensamos de esto de los fomites, pues ahí es, ¿no? Si tú agarras el pan con tus manos llenas de coronavirus ahora y se lo pasas, pues bueno, ya le diste la vía de entrada, ya ni te tienes que tocar, te lo vas a comer el virus. Tenemos que empezar a replantearnos como sociedad, insisto, cosas que estaban dadas,
porque la doctora Indiana dijo correctamente, el coronavirus llegó para convivir con nosotros. Ojalá y la vacuna sea muy efectiva, porque el virus va a vivir siempre y cuando haya susceptibles. Entonces, esa es la virtud de la vacunación. Cuando llegamos a niveles de 95, 96, 97%, pues ya se acaba la enfermedad. Luego nos pasa como el sarampión, ¿no? Que resurgió porque la gente se deja de vacunar. Así es. Bueno, pues este es un poco el panorama que tenemos. Hay muchas cosas que reflexionar. A la gente va a decir, eso es muy poquito. Otra vez, sí, pero desde el punto de la vista de salud pública, otra vez, ¿cuántos susceptibles andan por ahí? ¿Cuántos se pueden enfermar? Volvemos a empezar con la canción. Por eso 120 casos, pues son muchos. Ahorita lo del coronavirus, pues aplacó el sarampión, sigue creciendo. Por cierto, en la Ciudad de México y el Estado de México. Claro, ese es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo de cómo se le puede vacuna, pues reactivar, ¿no? Así es, Ricardo. Doctor, pues muchas gracias por su tiempo. No, al revés, yo muy encantado y estaré atento a leer la bibliografía y si encuentro o sé algo, de inmediato me comunico contigo para que los radioescuchas lo sepan. Yo creo que ya vamos a dejar los martes, ¿qué te parece, doctor? Para que estés con nosotros semana tras semana, para ir actualizando, pues, las lecturas que tú haces, las innovaciones, pues todo lo que se está generando, porque debemos estar muy atentos a lo que se dé. Lo haré con mucho gusto, Ricardo, para informar a la comunidad universitaria y a todos los radioescuchas de Puebla y de más allá, y de nuestros paisanos que alguna vez me dijiste, pues están atentos a Radio Universitaria.